Ya, vamos a empezar entonces la clase del día de hoy, que sería nuestra segunda clase online. Está un poco pesado mi computador, así que no quiero ver la pantalla. Ya, ¿estás viendo la pantalla? Eh, Sí, ya, genial. Ya, chicos, miren, en la clase pasada estábamos hablando de lo que era la ontología, ¿verdad? Y decíamos que la ontología se encargaba entonces de los problemas que tenían que ver con el ser y con la realidad. Y como, ahí, ya. Ya, entonces hoy día vamos a enfocarnos en una de las respuestas que se han dado a este problema, ya, con respecto al ser y a la realidad, desde la teoría de Platón. Está súper pegado al computador. Bueno, en primer lugar, la realidad, ¿cierto? Nos puede plantear ciertos problemas que tienen que ver en el cómo nosotros vamos percibiendo las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, este vestido que ustedes ven aquí fue un meme súper conocido. No sé si ustedes estaban muy pequeñitos quizás cuando fue famoso, no lo sé. Pero el problema es que muchas personas veían el vestido de distinto color. Entonces se hizo como súper conocido. Probablemente nosotros lo vemos más o menos del mismo color, todos, porque por la edad o por nuestros comportamientos que son como de acostarnos tarde, entonces estamos acostumbrados a otro tipo de luz, ¿ya? Y esas cosas como que dentro de las respuestas que se dieron de por qué la gente veía este color, este vestido de color distinto, tenía que ver mucho con eso, ¿ya? Con el tema de si las personas, por ejemplo, eran muy trasnochadoras o no. Entonces, seguramente la mayoría aquí tenemos el hábito de acostarnos tarde y por eso vemos el vestido de manera parecida, del mismo color, ¿ya? Y por nuestra edad también puede ser. Bueno, después vamos a comentar de qué color lo veíamos, ¿ya? Eh, Es azul con negro. sí, pero lo que pasa es que ah, hay gente que lo veía blanco con dorado, ¿ya? Que generalmente eran las personas mayores o las personas que como que no son buenas para ver. ¿Qué? Yo lo veo blanco. ¿De verdad? ¿Blanco con Yo dorado? lo veo blanco con dorado. Yo lo veo azul con negro. Yo lo veo azul con negro. Yo lo veo Igual blanco lo veo con azul. dorado. Yo lo Qué veo volado. blanco con dorado también. ¿En serio? Ya cambia. No, Yo pero lo veo A ver, blanco. lo analicé tanto que lo diferencié ya. bueno, Esa muéstraselo va. a su Correcto, papá, ¿no? Viejos cabros, tan a su viejos. papá, a su No abuelito, me da, no quizás me da, tengan por ahí. creo. Son daltónicos. Miren, yo la verdad es que era bastante escéptica con respecto a este meme y no creía, así como que decía ya la gente por molestarme dice que es blanco con dorado, pero una vez, solo una vez lo vi blanco con dorado, porque lo vi como de reojo y vi blanco con dorado y dije no, no puede ser. Y lo volví a mirar y era azul. Pero una vez lo vi blanco con dorado, así que por eso doy cuenta de fe de que sí es real, que hay gente que lo ve blanco con dorado, ¿ya? Blanco es blanco a tope. Tenemos, por ejemplo, también este tipo de imágenes, ¿cierto? En la que, por ejemplo, esos puntitos que se ven, no sabemos si son blancos o negros, ¿ya? ¿Verdad? ¿Ya? O Mm, esta, por ejemplo, en que vemos movimiento cuando en realidad es una imagen estática, oh, ¿ya? Entonces, de esa manera, lo que les planteo con este tipo de imágenes es que nuestros sentidos, ¿cierto? La visión, bueno, no solamente la visión, sino también el tacto, el olfato, ¿ya? Todos nuestros sentidos a veces nos engañan, ¿ya? Es como cuando vemos, por ejemplo, una ramita flotando en el agua y pensamos que la rama está quebrada por el reflejo y después la sacamos y la vara está entera, ¿cierto? Un palito. Ya, eso también es un engaño, ¿cierto? De nuestros sentidos, que nos van fallando. Ya, entonces, la realidad resulta que puede ser bastante complicada en el sentido de esto de los sentidos y por otro lado en el cómo nosotros
construimos las cosas mediante estos sentidos y la interpretación en nuestra mente, ¿cierto? Que por ejemplo tenemos la interpretación que hacemos colorida de la realidad, donde vemos colores, y realmente estos colores quizás pertenecen más bien a nuestros ojos, ya a nuestras capacidades. Por eso hay animales que ven en distinto color, ¿cierto? Hay otros animales que no ven colores, sino que ven calor, ¿ya? Entonces, dependiendo de nuestras facultades, ¿cierto? Fisiológicas, también es como nosotros percibimos la realidad. Entonces, finalmente uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo es la realidad real? O sea, que sería valedera para todos, ¿ya? Si finalmente nuestra realidad siempre está mediada, ¿cierto? Por la manera en que podemos percibir, ¿ya? Y sobre eso nos va a venir a hablar un poco Aristóteles, o sea, perdón, Platón, Aristóteles en la próxima clase, ¿ya? Nos va a venir a hablar Platón. Entonces vamos a ver algunos conceptos importantes, no sé si los vamos a abarcar todos, pero esto sería más o menos, en el amarillo vemos como los conceptos que serían más propios de la ontología y por tanto van a estar en todas las teorías que tengan que ver con problemas ontológicos y quizás metafísicos. En el celeste tenemos los conceptos que son más asociados a la teoría platónica, y en verde vamos a tener los que son más asociados a Aristóteles, que los vamos a ver la próxima clase con con el problema del cambio, ¿ya? En este link que les dejo acá, se los recomiendo porque es un diccionario de filosofía que es bastante bueno, ¿ya? Entonces cuando ustedes lean filosofía o estén estudiándola y necesiten entender más allá algún concepto, es bueno buscar un diccionario que sea propio de la disciplina, ¿ya? Porque un diccionario normal no les va a servir mucho, ¿ya? Y no lo va a definir en sentido filosófico, entonces ese es el problema, ¿ya? Ya. Por ejemplo, el ¿Se ser escribe vivo, eso, profe? Bueno, ¿no? eh, o sea, bueno, si quieren le sacan un pantallazo, quizá, una captura de pantalla, puede ser. ¿Ya? Lo importante es que, por ejemplo, el ser, ¿cierto? Desde la ontología, si nosotros lo buscamos en un diccionario nos va a salir el verbo existir, o bueno, no sé, hay que ver cómo sale la definición, pero va a ir asociado un poco más a eso, ¿ya? En cambio, de una parte más filosófica sería como el principio fundamental de la realidad, ¿cierto? Y de la existencia. Entonces, como que es bastante distinto, ¿ya? Y así con los demás conceptos que podemos ver aquí, ¿ya? Ay, tengo muy pegado el computador. No puedo cambiar la diapositiva. Ya, aquí tenemos a Platón. Platón tiene una teoría que es idealista, ¿ya? Hay distintos tipos de idealismo en la filosofía, pero la de él es como un idealismo en el sentido de que existen, independiente de nosotros, ideas que son las que realmente mostrarían cómo es la realidad, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a ver en más profundidad, así que no se preocupen tanto, pero en ese sentido de idealismo, ¿ya? De que existen, la verdad, ¿cierto?, es ajena a nuestro sentido, ¿cierto?, a nuestra manera de percibir. Ya, y esto es porque para Platón existe lo que se llaman las ideas, y es como ideas con mayúscula, porque son no solamente el hecho de decir, oh, tuve una idea, así como de se me ocurrió algo, sino que la idea en Platón es como una especie de forma, ¿ya? De lo que es, de forma como en el sentido de esencia, ¿ya? Como dice ahí, ¿ya? Son realidades que muestran realmente la verdad y que no dependen de nosotros, ¿ya? Están en el mundo de nosotros, que es un mundo, como dice Platón, es aparente. Todo lo que nosotros vemos, los objetos que vemos, los colores que vemos, las cosas que sentimos, ya, las cosas que incluso podemos medir quizás con una regla, con lo que sea, todo eso para Platón es aparente. Ya son solamente manifestaciones que van asociadas a nuestro manera de percibir, lo que nos engañan. Porque lo que va a decir Platón es que lo que realmente existe son las ideas, ¿ya?
son en el fondo la esencia y que obviamente nosotros no las percibimos en este mundo. ¿Ya? Vamos a volver a esta diapositiva, pero voy a explicarles con eso que lo más que lo vean. No, porque en un sector que vean entonces el objeto general, no vamos a ver. Entonces Platón escribe la teoría de la caverna, que está en su portafolio. No, la toma todo atención ahí, sobre los detalles. Y lo que hace es, porque no es todo en cómo sería la realidad. Y va a decir la realidad, Profe, dígame. se le escucha pegado. Sí, es que en mi computador está súper pegado, lamentablemente. No sé cómo arreglarlo. Trato como hablar cerca de la pantalla para que se escuche mejor, pero que perdón, no puede ser. Se escucha muy mal. Su voz se escucha pegada. Y profe se calla como... O sea, no Sí. se entiende nada de lo que digo. No. Ahora sí, pero cuando está hablando así, no. Exacto. Voy a tratar de ir más lento. El problema es que es mucha materia para tan poco rato. Ya, Platón nos divide el mundo en dos realidades. O sea, en la realidad misma hay dos tipos de realidad, ya dos niveles ontológicos, ya, por decirlo así. Ya tenemos el mundo que es de las ideas y el mundo sensible. Nosotros vivimos el mundo sensible, ya, en el mundo que está aquí abajo y que lo representa como una caverna, ya. Y en este mundo, los objetos que vemos son solamente ilusiones, son reflejos, ¿ya? Son sombras. ¿De qué? De lo que son las ideas en sí. Al mundo, este mundo de la idea nosotros no podemos acceder a él, ¿ya? Es como, para que lo entiendan un poco, sería como el mundo donde existe Dios, ¿ya? Donde las cosas son una verdad, ¿cierto? Tienen una perfección, un modo en que tienen que ser, y cuando llegamos a esta realidad sensible, las cosas que tenemos acá son solamente reflejos que trata de imitar estas ideas, ¿ya? Entonces, una taza, por ejemplo, de este mundo sensible, en realidad es reflejo o imitación de una taza que está en un mundo trascendente, en un mundo superior donde nosotros no estamos, donde realmente existe la idea de taza, que sería la taza perfecta. ¿Ya? Y las cosas que están en este mundo son más perfectas en la medida en que se parecen más a esas ideas, ¿ya? Un poco loco, pero es así, para Platón, ¿ya? Y en la base de este mundo de ideas, de esencias, estaría representada por la figura del sol, la idea superior y más perfecta de todas, que es la idea del bien, ¿ya? Entonces todas las cosas tienden a acercarse lo más posible a la idea del bien, ¿ya? Ya, entonces, si Platón nos respondiera cómo es la realidad, nos diría inmediatamente que la realidad, ¿cierto? Hay dos tipos de realidades. Una realidad que es alcanzable solamente mediante la razón y el intelecto, porque nosotros para llegar a salir de la caverna a este mundo, tenemos que ocupar nuestro esfuerzo del intelecto para poder desprendernos de todo lo que es artificioso y falso en este mundo sensible, de engaños, ¿cierto? Y de ilusiones. Y decir, bueno, la taza no es como la veo, el color no es como lo veo, las formas de la materia tampoco son como las veo, porque realmente la existencia no es, la realidad no es como yo la percibo aquí en este mundo. ¿No? Suena un poco extraño, pero si lo piensan bien, no es tan descabellado cuando pensamos, por ejemplo, que en realidad la materia no es así como nosotros la vemos, ¿verdad? Sabemos muy bien que la materia es densa y es como una masa, ¿cierto? Donde está todo compuesto de muchos átomos, todos juntos, entonces los elementos no se separan unos del otro. En la realidad no tendríamos que ver los objetos de forma separada, ¿ya? Bueno, eso se iba a saber después, obviamente, Platón no es que supiese eso, o quizás lo sabía, pero no lo supo explicar del modo en que lo entendemos ahora. ¿Ya? Entonces tenemos esa realidad y tenemos esta realidad donde nosotros vivimos que es solamente aparente y de engaño.
¿ya? Entonces también habrían dos tipos de ser, ¿ya? El ser de las cosas, ¿cierto? De los entes, habrían dos maneras de ser. Un ser, ¿cierto? Que es en apariencia, que es reflejo, que es solamente sombras, y un ser que es inmóvil, perfecto, esencial, que sería el de las ideas. ¿Ya? Esos dos tipos de modo de ser habría. Y el devenir, que es el cambio, ¿ya? Solamente estaría dado en el mundo sensible, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cambio también es aparente. Platón nos dice que en el mundo de la idea las cosas no cambian. Las cosas siempre son lo que son, por eso son esenciales y son inmutables. ¿Ya? No varían jamás. En cambio, en el mundo sensible sí, bueno, nosotros crecemos, nos hacemos más viejos, nos hacemos más sabios, las plantas se secan, todos esos cambios que nosotros vemos serían mera apariencia para Platón, ¿ya? Porque la esencia, por ejemplo, de una planta, aunque la planta esté seca, tenga flores o no tenga flores, sigue siendo la misma, ¿ya? O yo, por ejemplo, al ser más vieja, o no sé, raparme el pelo o cualquier cambio que yo me haga, mi esencia va a seguir igual, modificada, ¿ya? Lo mismo de una manzana. Yo la manzana la tomo y la pinto, le cambio el color, o la baño en chocolate, la parto por la mitad, o la trituro, o le hago lo que sea a la manzana, la esencia de manzana se sigue conservando, ¿ya? Esa es como una idea. Y en cuanto a lo que nosotros entonces podemos conocer, Platón nos va a decir que hay distintos tipos de conocimiento, ¿ya? Por un lado, el conocimiento de la mera opinión, que es donde simplemente como los presos de la caverna solamente vemos, creemos que vemos las cosas y opinamos sobre lo que son las cosas, porque vemos como esa sombra en la pared, ¿ya? Y nuestro conocimiento se basaría solamente en opinión y creencia. Eso es por un lado. Luego tendríamos un conocimiento que sería como el de estas personas que están detrás del muro paseándose con los objetos, ¿ya? Y sería un conocimiento un poco más elevado quizás que el anterior, pero aún así falso, ¿ya? Porque no alcanza realmente el mundo de afuera, el mundo trascendente, ¿ya? Entonces un conocimiento parcial que trata de ser verdadero, pero realmente no lo es. Entonces vendría a poner en duda un poco las ciencias que nosotros manejamos. Ya este fuego que nosotros vemos acá, que el que nos hace las sombras en la pared de la caverna, sería, por decirlo así, como los métodos de la ciencia, ¿ya? Las maneras en que nosotros creemos que podemos llegar a conocer, pero que realmente, obviamente, ese fuego no es el sol mismo. Entonces, los métodos que nosotros tenemos en la ciencia tampoco son los más exactos, ¿ya? Son también solamente mero reflejo del sol. Y bueno, cuando salimos de la caverna ya tenemos los reflejos en el agua, por ejemplo, o la sombra del mismo árbol, o las cosas que podemos ver en la noche. Y todas esas sombras y esos reflejos ya en el mundo de arriba, ¿cierto? Serían el conocimiento un poco más exacto que es el matemático, ya que sería como la ciencia superior. Y por último, tenemos los objetos que son los objetos que existen fuera de la caverna, que son las ideas, y ahí podríamos tener ya un conocimiento de las esencias, que ya sería un conocimiento verdadero y completo. ¿Ya? Entonces tenemos distintos grados de conocimiento. Entonces Platón dice que nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de liberarnos de la caverna mediante el esfuerzo de nuestra razón, de nuestro intelecto, y salir hacia el mundo de las ideas. Alejarnos de simplemente de estas respuestas sencillas que nos da la ciencia de decir, bueno, ¿por qué las cosas son como son? Y hay una respuesta así como fácil, ¿ya? O sea, obviamente es difícil a la vez entender la ciencia, pero a la vez es fácil porque es una respuesta exacta, ¿ya? Y Platón nos dice, no, la realidad es mucho más compleja de lo que puede entender nuestra ciencia limitada, ¿cierto?, a la experiencia. Y por último, yo les dejé en el portafolio este link, ¿cierto?, de este video donde nos plantea un poco en realidad el hecho de que la realidad funcione más como una especie de ilusión, ¿ya? E incluso podemos pensar
que nuestra realidad podría ser así como los juegos de Minecraft y todo eso que son de realidad virtual, y podríamos pensar que en realidad la tecnología va a evolucionar a tal nivel que algún día realmente vamos a estar viviendo en una realidad virtual, ¿ya? Eh, en series como Black Mirror también nos plantean, ¿cierto?, bastante estos problemas de, por ejemplo, una realidad, de construir una realidad que solamente se pueda vivir, por ejemplo, en la mente de alguien o conectado a una máquina, y en fin. Incluso algunos pensadores sostienen que si nosotros hemos llegado a ese nivel de tecnología, no se podría descartar el hecho de que haya una cultura anterior a la nuestra que haya desarrollado la tecnología como para hacernos vivir a nosotros una realidad virtual, ¿ya? Y que realmente lo que estamos viviendo hoy en día es una realidad virtual inventada por otros seres más inteligentes. Ya, entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, creo que estamos con el tiempo ya. Eh, lo vamos a dejar hasta ahí y bueno, conversemos entonces sobre, porque la idea es problematizar la realidad, ¿ya? Es como la idea. Ay, mi computador está muy pegado. Encima se abrió esta cosa. Ya, chicos, vamos a dejar entonces la clase hasta acá y ustedes vuelvan a conectarse al mismo link para poder conversar ahora, ¿ya?